Buenos días a todos, bienvenidos. Ahora sí estamos grabando. Me encuentro al arquitecto Bruno Badano con la cámara prendida. Bruno, haceme señas o hablame. ¿Qué tal, Sebastián? Sí. Hola, Sebas, Eros, buen día. ahí te encontré, Bruno, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Gestión de la Construcción. Hoy nos acompaña el arquitecto Bruno Badano, que a nuestro entender es el principal especialista en Lean Construction que tenemos aquí en Argentina. Bruno trabaja como profesional en su consultora Plan 3, asesorando varias empresas de nuestro país, también de Uruguay. Se ha formado en Lean Construction, que es una disciplina que ya tiene algunos años, pero que aunque tenga estos años, todavía es suficientemente novedosa en nuestro país. Vamos a intentar tener mejores obras desde distintos aspectos, tratar de cumplir nuestras promesas, nuestro alcance y nuestro plazo. Bruno trabaja con nosotros en la Escuela de Gestión, como decía antes, dictando ya varios cursos, uno que está por empezar dentro de poco, justamente de estos temas. Y la idea del webinar de hoy es que él nos pueda presentar sucintamente algunas herramientas, cuáles son las herramientas de Lean Construction para la gestión de las obras. La dinámica del encuentro va a ser como la mayoría de los webinars. Bruno irá exponiendo a través de un apoyo visual, de un PowerPoint, los distintos conceptos. Le vamos a pedir a todos algunas pautas. Uno es, si pueden, tener la cámara prendida. ¿Por qué? Porque es más lindo hablarle a la gente que está viva del otro lado, que le vemos un poco la cara, que se mueve, que sonríe, como hace Pablo en este momento, en vez de ver todos cuadraditos negros, en la medida de lo posible, si la pueden prender. Después también que pongan su nombre en su usuario, en su cuadradito, para que leamos Bruno Badano, no sé, Guillermo Gutiérrez. Si no vemos, qué sé yo, 86456, no sabemos de quién se trata. Más que nada para estar en un ambiente de confianza. Vieron que hay algunos trolls o haters en internet, entonces con el nombre y apellido estamos un poquito más a cubierto. También que obviamente mantengan durante la exposición de Bruno sus micrófonos apagados. A veces puede ser que sin darnos cuenta en Zoom apretamos la barra espaciadora 2 veces y se abre el micrófono y no nos percatamos de eso. Entonces tenerlo apagado. Si no, va a estar Eros igualmente atento a apagarlo, pero bueno, se le puede escapar a alguno y escuchar ruidos de fondo, llamadas telefónicas o lo que fuera, que disturban un poco. Preguntas, si bien pueden ir dejando sus preguntas en el chat, yo casi nunca lo recomiendo porque o escuchamos a Bruno o leemos el chat. Entonces, para no distraernos, yo siempre sugiero que damos la clase, digamos, va exponiendo Bruno, y después abrimos los micrófonos para debatir, para conversar, o leemos el chat hacia ese momento de nuestro encuentro. Bruno, ¿me escuchás bien? ¿Estás ahí? Yo, yo sí te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy Bueno, a subir, comparto la pantalla, a ver si está todo ok. compartir pantalla y empezamos. Bueno, dame un segundito. ¿Están viendo la lámina 1? Sí. Bueno, bárbaro, perfecto. Gracias, Sebastián. Bueno, buen día a todos. Espero que estén bien. Un poco como le decía Sebastián, la idea de este encuentro es poder hacer un pequeño recorrido sobre las distintas herramientas que el Lean Construction como filosofía de gestión propone, y un pequeño repaso también de qué es Lean para los que no tienen formación o conocimiento sobre esto. Como decía Sebastián, mi nombre es Bruno Badano, yo soy arquitecto. Hace más o menos unos 15 años que estamos ya implementando Lean Construction acá en Argentina. Empezamos en el 2006, o sea que en realidad son 14 años. Y a lo largo de todos estos años fuimos conociendo, implementando
equivocándonos mucho también, ¿sí? Muchísimo, cometiendo muchos errores, porque este proceso de implementar siempre sistemas o tecnologías o herramientas que son muy novedosas para la industria en general, está caracterizado por este proceso de aprendizaje por medio del error. ¿Sí? Un poco lo que nosotros siempre tratamos de transmitir en las capacitaciones que damos con Sebastián en la Escuela de Gestión, es allanar un poco este camino y que parte de esos errores que nosotros en la práctica fuimos teniendo, que se puedan evitar y no los cometan. Bueno, a ver, les hago un pequeño paneo sobre lo que es la industria hoy, bien rápido. La industria de la construcción, si nosotros hacemos una comparativa con las distintas industrias manufactureras del planeta, y esto es a nivel global, no a nivel local, no de Argentina ni de la región, sino a nivel mundial, es una de las industrias, podríamos decir, más ineficientes desde el punto de vista de la productividad de las obras. A lo largo de los últimos 50 años, la mayoría de las industrias han tenido un avance en lo que son sus indicadores de productividad, y la industria de la construcción está planchada hace más de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que para llevar adelante una obra se necesitan más o menos la misma cantidad de inputs, de horas hombre, ¿sí? De insumos, de materiales, que hace 50 años. Esto tiene una explicación, o al menos yo entiendo que la explicación está dada en una característica propia que tiene la industria de la construcción, y es su carácter artesanal. Digamos, la industria de la construcción, si bien nosotros la hemos automatizado en parte, hemos mejorado los materiales, que es donde nosotros podríamos ver que la industria creció o que la industria evolucionó, en la tecnología de los materiales evolucionó bastante, sigue siendo una actividad sumamente artesanal. El hecho de hacer una casa y pegar ladrillos es algo que lo hace una persona con las manos. Y así se hacen edificios enteros. Lo mismo pasa con el hormigón. ¿Esto qué quiere decir? Y es difícil sumarle tecnología al proceso de construcción propiamente dicho cuando nosotros lo tenemos tan tecnologizado, tan poco tecnologizado. Cuando nosotros miramos, este es un estudio que hizo la Cámara de la Construcción, ¿sí? Cuando nosotros miramos la capacidad que tiene la industria de llevar adelante sus contratos, ¿sí? En tiempo y forma, también es bastante alarmante. El 70% de las obras tienen un desvío importante en el plazo, y el 56% de las obras tienen ese desvío en el costo también, o sea que en plazo y en costo. Es una encuesta que realizó la Cámara de la Construcción junto con la Escuela de Gestión de la Construcción, ¿sí? En el año, me parece, fue 2017. Esto, insisto, es prácticamente igual si uno saca esta foto a nivel global. En la mayoría de los países del mundo, obviamente hay distintas realidades, no todos los países son distintos, pero si uno sacase esta foto a nivel global, los números van a ser prácticamente iguales, ¿sí? El desvío en el plazo y el desvío en el costo es una característica propia de la industria de la construcción a nivel mundial. Hay montones de casos de obras emblemáticas en países del primer mundo que tenían un plazo X y se terminaron ejecutando en el doble de plazo. ¿Sí? Hay montones de casos, no vamos a repasar ninguno, pero hay montones de casos. Y lo mismo pasa con el costo. Esto nos da la pauta de la cantidad de tiempo productivo y la cantidad de tiempo improductivo que tienen las obras, ¿no?
ese es un dato interesantísimo de medir también, qué cantidad del tiempo que nosotros podemos medir en una obra, qué cantidad de ese tiempo, cuál es la cantidad de la sumatoria de todas esas horas hombre que en realidad son productivas y cuáles no son productivas. Es parte de lo que intenta medir o plantea medir el Lean Construction, ¿sí? Y después este es otro dato que es interesantísimo, también de la escuela de la Cámara de Argentina de la Construcción, ¿sí? Que plantea a dónde están los desvíos, ¿sí? En los atrasos. Cuando se le pregunta a una persona, bueno, ¿dónde considerás, cuáles considerás que son las causas por las cuales vos tenés semejante desvío en tu plazo? ¿Sí? Estas son las principales causas. Falta de coordinación, retraso, clima, esperas, retrabajos, errores, ¿sí? Pérdida de materiales. Claramente, ahí yo marqué en azul oscuro, excepto clima. A ver, excepto clima, que no la podemos llegar a controlar demasiado. Digo demasiado porque el clima hoy en día, con la tecnología que existe, no lo podemos controlar, pero es muy previsible, ¿sí? Son bastante eficientes los pronósticos, sobre todo a corto plazo, 7 días, con lo cual no vamos a poder hacer que si va a llover deje de llover, ¿sí? Pero sí podemos saber que va a llover y eso nos puede dar la pauta de cómo gestionarnos en esos próximos días. Pero todo el resto son todas actividades de gestión que claramente son mejorables y las podemos llegar a mejorar, justamente, ¿sí? Bueno, a ver, vamos un poquito al Lean ya. Cuando hablamos de Lean, sí, hablamos el Lean se define como una filosofía de producción, ¿sí? Esto significa que es una manera de pensar, de entender los procesos vinculados a la construcción, con el objetivo, ¿sí?, de minimizar o tener un costo menor, ¿sí?, generar mayor valor, tener menor desperdicio, ¿sí?, construir en menor tiempo. Tiene su origen en el sistema de producción Toyota, ¿sí?, allá por la década del 60, cuando Toyota, en la posguerra, ¿sí?, se replantea las necesidades que tenía, ¿sí?, como empresa fabricante y productora de vehículos. Claramente entiende cómo es el sistema de producción básicamente lo que era Ford y General Motors, y se replantea el sistema de producción y diseña un nuevo sistema de producción que con el tiempo después se llamó Sistema de Producción Toyota. El Lean Construction tiene su origen ahí, ¿sí? Ese es el corazón del Lean Construction. Yo recién les decía, el Lean claramente se enfoca a algo, ¿sí? Y es algo a lo cual se está enfocando la industria, toda la industria, ¿sí? Ya en los últimos, yo diría, la última década, ahora esta coyuntura mundial ha hecho que se acelere esta situación, y es el hecho de decir, necesitamos ser más eficientes a la hora de construir, necesitamos generar mayor eficiencia. Bueno, el Lean Construction tiene 5 principios, los voy a repasar muy rápido. Primero, el respeto por las personas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa involucrar y sumar a todas las partes que están vinculadas con el proceso de producción en la toma de decisiones. Darle valor, ¿sí?, a todos los integrantes de ese proceso, ¿sí? Es decir, a ver, en la industria de la construcción, y mis capataces son importantes y yo los voy a sumar al proceso de toma de decisiones, ¿sí? Los voy a hacer parte de este proceso, los voy a involucrar, y con ese involucramiento lo que
lo que voy a conseguir es que ellos se comprometan mucho más porque se van a sentir parte de algo, ¿sí? Entonces van a poder incorporar mejoras, ¿sí? Y me van a estar proponiendo todo el tipo de mejoras. Bueno, es un sistema, ¿sí?, de mejora, ¿sí?, que todo el tiempo estás, ¿sí?, planteando de qué manera vas a realizar las cosas, cuál es la cuál es la mejor manera de realizar esas cosas, ¿sí? Incorporando a todos los partícipes de este proceso, todos los sectores. Después, maximizar valor, ¿sí? Acá lo que plantea el Lean Construction es cómo hacemos, estar pensando, estar enfocados, bien enfocados en cómo hacer para generar el máximo valor a nuestro cliente. Entendiendo como cliente no a nuestro cliente definitivo, no al cliente final, sino a quien se encuentra en el proceso posterior, lo que nosotros llamamos aguas abajo. Bruno, tenés apagado el micrófono, ¿eh? Perdón. Después le decía, enfocarnos en el flujo. El Lean Construction entiende a la producción como un flujo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que más allá de uno poder analizar proceso por proceso, partecita por partecita, ¿sí?, es necesario entenderlo de punta a punta, ¿sí? El proceso de producción hay que saber leerlo de punta a punta, entero, completo, no como una sumatoria de transformaciones, sino entero. Para esto siempre decimos que el flujo debe ser continuo, que ese flujo de producción debe ser algo que esté todo el tiempo en movimiento, debe ser continuo y debe ser confiable, o debemos intentar que sea lo más confiable posible. Optimizar el todo, ¿sí? Dejar de pensar a la producción como una sumatoria de silos estancos para verla, ¿sí?, como una película, no como una sumatoria de fotos, sino como una película. Eliminar el desperdicio, ¿sí? Entender al desperdicio como todo aquello que es distinto a lo mínimo y necesario. Cualquier cosa que se aleje de lo mínimo y necesario entendemos que es desperdicio. Para todo esto que estamos viendo hay distintas herramientas, ¿sí? Y después mejora continua. El clásico sistema, ciclo de Deming de mejora continua, donde siempre pensamos en planificar, en hacer, en revisar y en mejorar. La verdad que los beneficios que genera, hoy en día el Lean Construction claramente es el sistema o la filosofía que se aplica a la gestión de la producción. Yo creo que es la más utilizada a nivel global. Ha demostrado ser una excelente herramienta de gestión para mejorar la eficiencia de los procesos de producción. ¿Sí? Acá tenemos algunos datos de cómo mejora esto, ¿sí? Básicamente en lo que es la disminución del plazo y lo que es la reducción del costo. Bueno, el incremento de la productividad también, mejora la calidad también. Son distintas lecturas o distintas mediciones que se va haciendo de cómo se incorpora. A ver, vamos a ver el tema de las herramientas, distintas herramientas, ¿sí? El Lean Construction como filosofía propone una batería de herramientas. Obviamente en este ratito se las voy a comentar, voy a hacer una pequeña introducción sobre una de ellas, pero básicamente son las Planner System, ¿sí?, que es una metodología de planificación de obra. 5S, que es una técnica de gestión que busca organizar el entorno. A3, que es una herramienta para identificar y resolver problemas.
el VSM, Value Stream Mapping, que lo que es una herramienta que te genera un proceso visual de cómo se conforma tu cadena de valor, y Choosing by Advantages, que es un sistema para la toma de decisiones, ¿sí? Last Planner System es el que recién les decía, básicamente es un sistema, una herramienta, es una de las principales, ¿sí? Que plantea el Link Construction, y tiene la cualidad, ¿sí?, que es nativa de la industria de la construcción. Por eso se usa tanto, ¿sí? Es una herramienta que se usa mucho para mejorar todo lo vinculado al proceso de planificación. Como acá les decía, entendiendo que la planificación no tiene que ver con intentar definir qué es lo que queremos que pase, sino tiene que ver con generar las condiciones también para que eso suceda. En ese contexto, lo que busca el Last Planner es que si nosotros tenemos una cantidad de tareas que debemos hacer, la cantidad de tareas que podemos hacer siempre va a ser menor que las que debemos hacer. Por distintos factores, sí, pero básicamente porque no todo lo que nosotros debemos hacer podemos hacer, porque existe algo llamado variabilidad. No vamos a entrar ahora en un tema tan denso como la variabilidad, pero es importante que siempre que nosotros nos planteamos hacer una cantidad de cosas, la cantidad de cosas que vamos a estar en condiciones de hacer va a ser un poco menos. Y la cantidad de cosas que vamos a terminar haciendo van a ser un poco menos de las que se podían hacer. Entonces lo que planteamos siempre es decir, cuantas más cosas nosotros generemos o pongamos en el subconjunto de lo que podemos hacer, más cosas vamos a terminar haciendo. Last Planner, como les muestro acá, es un sistema de producción en cascada, ¿sí?, donde tenemos distintos niveles de definición a medida que el tiempo avanza, ¿sí? O sea que es como que viésemos la planificación a nivel general, primero, con un determinado grado de zoom, donde definimos cuáles son los hitos principales de la obra. Si estamos haciendo un edificio, vamos a definir cuándo se van a armar las losas, cuándo queremos empezar y comenzar con la mampostería, cuándo vamos a estar colocando, cuándo vamos a empezar a colocar revestimientos, cuándo va a entrar el ascensor, cuándo vamos a estar colocando carpinterías, pero como hitos principales, no con el detalle de cuándo vamos a estar colocando cada grifería de cada piso de cada departamento, ¿sí? A medida que avanzamos en el tiempo, eso es el master plan. A medida que avanzamos en el tiempo, hacemos un zoom y tenemos lo que se llama un plan intermedio. El plan intermedio ya sí tiene otro nivel de definición. Tomamos un periodo de 4 o 5 semanas, ¿sí?, una ventana de 4 o 5 semanas, y a esas 4 o 5 semanas sí le damos la definición necesaria para la ejecución en campo, ¿sí? Entonces ahí sí decimos qué se va a estar haciendo con muchísimo mayor nivel de detalle. A medida que vamos haciendo eso, vamos identificando en todas esas tareas que queremos hacer en esas 4 o 5 semanas, si existe algún tipo de restricción, si no existe algún tipo de restricción, si hay algún problema por el cual la tarea no se puede hacer. ¿Para qué? Para que con tiempo ir gestionándolo, si falta alguna herramienta, algún insumo, si falta mano de obra, algún permiso, lo que fuese, tenerlo en el radar lo más temprano posible para ir gestionando la solución a ese inconveniente. Eso, en esta herramienta llamada Last Planner System, se llaman restricciones. Entonces lo que hacemos es identificamos esas restricciones, le damos a algún responsable, definimos cuánto es la fecha de liberación. Y las otras dos instancias es la planificación semanal, donde nosotros ya tenemos todo lo que debería estar en condiciones de llevarse a cabo, ¿sí? Entonces, en esa planificación semanal
ya deberíamos tener toda, cuando yo les decía hay que agrandar lo máximo posible el puede para que lo que se termina haciendo sea la mayor cantidad de tareas posibles, el puede en este caso es esa planificación intermedia de 5 semanas y lo que se hará es lo que está en la semana actual. Entonces, si yo genero la mayor cantidad de condiciones para que se haga la mayor cantidad de tareas, lo que voy a terminar ejecutando va a ser, ¿sí?, casi todo. Nunca va a ser todo, nunca tenemos, nosotros esto se mide, ¿sí? Si nosotros decimos que para esta semana teníamos planificado 20 tareas, lo que hacemos la semana siguiente es medir, bueno, a ver, de las 20, veamos cuáles se hicieron, cuáles no se hicieron, y definamos cuáles son las causas de no cumplimiento por las cuales las tareas no se llevaron adelante. Y ese promedio de tareas realizadas suele estar en el 80% más o menos. Nunca llegás a estar en el 100%. ¿Por qué? Porque existen factores que son difíciles de determinar en la industria de la construcción, una industria que está sujeta a muchísimos factores externos, ¿sí? No estamos haciendo las obras en una nave industrial bajo techo, digamos, donde tenemos capacidad de acopio, sino que son obras muchas veces, sobre todo en las ciudades, son obras que no tienen demasiada capacidad de acopio, digamos, son todas razones que hacen que la obra esté sujeta a alta incertidumbre, básicamente. Te falta un insumo porque el proveedor no pudo llegar por la razón que fuese, y eso ya va a hacer que no solamente es probable que no se haga una tarea, sino que no se te haga más de una tarea para esa semana. Pero bueno, lo importante es que definimos cuáles son las tareas de esta semana y a la semana siguiente medimos cuáles son las que no se hicieron. Y por último generamos, ¿sí?, generamos una gráfica que es como la que ustedes ven ahí abajo, que lo que busca es dar información lo más certera posible sobre cuáles son las razones por las cuales no están sucediendo las cosas según nosotros lo habíamos previsto. O sea que medimos cuál es el porcentaje de actividades que se completaron, cuál es el porcentaje de actividades que no se completaron y cuáles son las causas por las cuales no se hicieron y cuáles son los sectores o los subcontratos que están teniendo mayor incidencia dentro de un universo de causas de no cumplimientos. Esto es lo que nosotros vamos haciendo. ¿De qué manera se lleva adelante esta herramienta, ¿sí?, llamada las Planner? Después, durante el curso que vamos a llevar adelante, vamos a ver algunas más, algunas del resto de las herramientas. Pero básicamente con esta lo que hacemos es, nosotros siempre planteamos, las Planner es una herramienta de gestión de la planificación. O sea que lo que nos gusta pensar es, hay una planificación, porque no es que esta sea una herramienta de planificación, existe una planificación y esta herramienta te gestiona esa planificación. Sirve para que esa planificación que vos ya tenías, ¿sí?, se ejecute, se cumpla y se generen las condiciones. Bueno, a ver, las Planner, esta es una de las preguntas más habituales, ¿sí?, que se nos hacen, y es ¿por qué implementar algunas de estas herramientas? ¿Sí? Las distintas herramientas, nosotros implementamos mucho también 5S, A3, bueno, distintas herramientas. En esta particular, a mí lo que me parece más interesante es la capacidad que tiene de generar las condiciones para que suceda lo que nosotros queremos que suceda. Y por otro lado, generar un entorno de mayor compromiso entre todos los que participan, ¿sí?, de este proceso, de esta reunión, porque algo que no les dije es, esto se lleva adelante en una reunión semanal donde esta planificación que veíamos de 5 semanas, ¿sí?, o de 4 semanas, se va definiendo con todo el equipo, ¿sí?, todo el equipo que está en la obra. O sea, de esa reunión no está el jefe de obra y el gerente de la obra, sino que está también el capataz de hormigón, si corresponde, el capataz de albañilería,
su contratista de por ahí de eléctrica, su contratista sanitaria. Están todos, ¿sí?, sentados en esa mesa y van definiendo cuáles son las tareas que van a ir haciendo en función de un master plan y definiendo si están en condiciones de hacerse o no. Y si no están en condiciones de hacerse, el laburo, el trabajo es generarle las condiciones para que se puedan hacer. Así que lo que yo les decía es un generador de compromiso, dada esta característica, ¿sí? Claramente es una herramienta que mejora muchísimo la comunicación, mejora los plazos de entrega, eso lo tenemos muy, muy medido, ¿sí? Genera mucha previsibilidad en qué es lo que va a pasar. Digamos, todo ese equipo que se reúne semana a semana, al estar todo el tiempo viendo 5 semanas para adelante, todos saben muy bien qué es lo que va a pasar en las próximas 5 semanas. Y 5 semanas es un montón de tiempo en una hora, es más de un mes, ¿sí? Entonces todos son conscientes de qué es lo que va a pasar en las próximas 5 semanas. Y todos se alinean en función de esa estrategia, ¿sí? Reduce la duración del proyecto, sí, reduce costos, disminuye el nivel de estrés. Esto es muy, muy, muy interesante, esto del nivel de estrés, ¿sí? Ya que ese trabajo, sí, colaborativo que llevan adelante en la reunión es una herramienta que genera mayor comunicación, y eso hace que esas famosas fricciones que existen en las obras, ¿sí?, porque hay intereses encontrados, ¿sí?, de alguna manera se vayan solapando y no saquen tantas chispas, digamos, cuando se chocan unas con las otras, ¿sí? Y después es un gran integrador, ¿sí?, y generador de equipos. Bueno, y también vamos a estar viendo un poco cómo se empieza, por qué nosotros creemos que es necesario generar un cambio en la forma de pensar la industria, ¿sí? Por dónde va ese cambio y entender un poquito cuáles son los objetivos que plantea el Lean. Bien, un poquito esto era lo que yo les quería mostrar, ¿sí? Comentarles que todo esto lo vamos a estar viendo en un par de semanas, ¿sí? En un curso que vamos a estar dando en la Escuela de Gestión de la Construcción. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, voy a abrir el micrófono. ¿Alguna consulta? A ver, no los veo. Bruno, voy a romper yo el hielo para que vayan surgiendo preguntas. Todo esto que explicás, muy bonito. ¿Hay casos donde implementando Lean Construction las obras efectivamente mejoren su desempeño? No se te escucha, Sebas, al menos yo no te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan los demás? Que alguien me cuente si me escuchan. Te preguntaba, Bruno, que todo esto que contás suena muy bien, pero si existe evidencia, si existen casos donde habiendo implementado Lean Construction, las obras efectivamente mejoren. A ver, sí, hay mucha evidencia. A nivel local, sí, nosotros llevamos a más o menos 50 obras en estos últimos 15 años de implementaciones. Obviamente en algunas nos ha ido mejor que en otras, pero la evidencia es muchísima, hay muchísima cantidad de documentación sobre las mejoras que el Lean Construction implementa. Yo creo que la respuesta un poco a tu pregunta, Sebas, es que hoy en día el Lean Construction es uno de los esfuerzos más importantes que está haciendo tanto la academia
como la industria a nivel global de incorporar y de innovación de nuevos sistemas de gestión para la industria, digamos. Ese esfuerzo que hacen tanto la academia, y cuando hablo de la academia incorporo también justamente a la Cámara de la Construcción y a la Escuela de Gestión de la Construcción, en sumar, ¿sí? Estos conocimientos tienen que ver con que el Lean Construction ha demostrado ser una manera muy eficiente de mejorar estos sistemas. Después la historia es larga, nos podemos remontar un poco a lo que es el sistema de producción Toyota, que también hay montones de datos y de muestras sobre cómo ha sido el sistema de producción más exitoso en los últimos 50 años. Gracias, Bruno. Claramente, en el nivel internacional hay muchísima experiencia, en Argentina menos, pero claramente que los casos nos van indicando que es una forma muy clara, muy buena de pensar la planificación y de llevarla adelante. Pablo Bonavetti, si puede hacer una pregunta, sí, obviamente. No sé si quieres prender el micrófono, Pablo, o la leemos por chat, como quieras. Buen día, ¿me escuchan? Te escuchamos un poco bajo, Pablo. ¿Ahí? No, te escuchamos súper bajo, Pablo. Bueno, pregunto por chat. Dale, pregunta por chat. Yo leo acá. Esperen que ahí se picó esto. El arquitecto Gariboto pregunta: ¿Lean se aplica a obras nuevas exclusivamente? ¿O tiene también implicancia para mantenimiento u operación de servicios o de activos? Bruno, es decir, ¿es una metodología de planificación de obra o podríamos usarlo también para la etapa de mantenimiento? Buenísima la pregunta. Si bien el caso que nosotros, la capacitación que vamos a llevar adelante está enfocado no a obras nuevas, sino a obras, porque se llama Lean Construction justamente, que es la parte del Lean que se enfoca a la construcción. Existen ramas, ¿sí?, de lo que es la filosofía Lean, pero Lean no Lean Construction, sino lo que es el Lean, que es, digamos, el paraguas que de alguna manera cubre a las distintas metodologías de Lean, que estimo que debe estar muy vinculado con lo que es el mantenimiento. A ver, el Lean básicamente lo que busca es hacer más eficiente un proceso, ¿sí? En esos términos entiendo que el mantenimiento o la operación de servicios perfectamente podría estar encuadrado. Intenté Muchas gracias. ir a buscar a la biblioteca, pero no lo encontré rápido, para mostrar simplemente que Lean como concepto, tal cual dice Bruno, es aplicable a muchas áreas. Nosotros lo usamos en construcción, por eso Lean Construction. Pero por ejemplo acá por ahí tengo un libro que es Lean Office. Es los conceptos de Lean aplicados a una oficina. Que es lo que intentamos a veces en la Escuela de Gestión como un modelo de trabajo. Quienes hayan ido a nuestra oficina central en Buenos Aires, tenemos un Lab Planner colgado en la oficina donde toda la organización de estos webinars, de estos cursos, asumen ideas de Lab Planner e intentamos mantener la organización lo más delgada, esbelta posible, lo más ágil posible. Después te voy a preguntar Hace poco, sobre eso o sea, de ágil. Hace poco leía un paper muy interesante de Lean Restaurant, se llamaba. Digamos que lo que hacen es implementar los conceptos Lean en un proceso de producción vinculado a la cocina de un restaurante, que no difiere mucho de lo que pasa en la industria de la construcción. Lo interesante, yo lo leía porque es muy interesante entender cómo un sistema productivo, como puede ser lo que pasa en un restaurante, es muy similar a lo que pasa en la construcción, por el grado de lo artesano que es
¿sí? Ese proceso de producción. A ver, Lean está vinculado a lo que tiene que ver con la producción, a mejorar cualquier proceso de producción. Bueno, Seba recién decía Lean Office, existe Lean Management, hay un montón de ideas, ¿sí? Que quedan bajo el paraguas de Lean y que Lean de alguna manera va adaptando, ¿sí? Y dándole respuesta a cada uno con particularidades. Exactamente. Seguimos con las preguntas. Cristian, Bruno, ¿crees firmemente que la filosofía Lean es posible en un país donde se ha perdido la cultura del trabajo, los gremios dominan y las personas odian ser controladas? Picante la pregunta. A ver, vamos. Perdón muchachos, soy Cristian el que preguntó. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, esto viene a raíz de una pregunta que le hice a un consultor Lean o un maníaco de Lean se llama Paul Hakers, que escribió varios libros de Lean, Lean Salud, Lean en la industria en general, bueno, él es americano y tiene una empresa, hace herramientas para carpintería. Y esto te pregunto porque tengo el sueño o me gustaría que Lean se pueda implementar en las escuelas técnicas desde el primer año, ya que principalmente apunta a la industria. Pero también es toda una idiosincrasia, ¿no? Yo vengo leyendo y vengo siguiéndote, Bruno, y a la escuela también. Ahora estoy inscrito al curso que empieza el 14 de octubre. Y bueno, trabajo en una constructora que todo este año, y en este proceso de la cuarentena, estuvimos estudiando Lean todos y todos los departamentos, porque la verdad que es algo que a todos nos apasiona y bueno, queremos llevar adelante en la empresa en la que trabajamos. A ver, Cristian, si te puedo contestar. Me preguntás si creo firmemente. Sí, creo firmemente. Digamos, yo me dedico a esto hace 15 años. Sí, en estos 15 años hemos hecho montones de formaciones, de transformaciones de las empresas a entornos Lean, ¿sí? Algunos con mayor resultado, con mejor resultado, a veces te cuesta más, a veces te cuesta menos, depende de un montón de factores, no vale la pena que entremos a ver dónde está la obra, el tipo de obra, después el equipo de trabajo, un montón de factores, pero sí, yo creo que sí, ojalá sería fantástico lo que vos decís de que el Lean se empiece aunque sea a dar a conocer en etapas tempranas de formación, como puede ser un colegio técnico, ¿sí? Porque es recontra intuitivo lo que plantea, digamos, no es un conocimiento oculto, sino lo que plantea son todos principios muy intuitivos cuando uno estudia un poco lo que es un proceso de producción, cosa que nosotros en el curso lo vamos a hacer, ¿no? Digamos, gran parte de los encuentros que tenemos en el curso los enfocamos a estudiar el marco teórico de lo que es el Lean Construction. Pero volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que sí, y me parece que hay espacio para implementaciones de la filosofía del Lean Construction en la industria. Si me Gracias, permiten, Bruno. desde la parte, digamos, de relaciones laborales, recursos humanos, un gran aporte que tiene Lean es el respeto por el trabajo del otro. Entonces, a veces esta idea de que sí, puedo coincidir desde lo personal, que la cultura del trabajo se ha disminuido por distintos factores que todos conocemos más o menos, que hay en algunos lugares problemas con los gremios, y que siempre todos, pasa en Argentina y pasa en cualquier lado, a nadie nos gusta ser controlado. Yo creo que Lean Construction plantea a través de la herramienta del Last Planner, donde el que hace la tarea es consultado sobre la posibilidad de hacerla, creo que genera respeto. Y cualquier relación basada en el respeto y la confianza va a andar mejor que en una basada solo en el control externo.
Las Planner genera comportamientos propios basados justamente en la confianza. Y eso es mejor, o sea, la confianza siempre es mejor que el control externo. Así que, bueno, cuesta, pero hay muchas experiencias donde los equipos se despiertan de alguna manera o se destraban y comienza a fluir también el trabajo en modo positivo. Pregunta Marcelo Richman, no le queda claro si es una forma de pensar o se necesita algún software tipo project. No, no se necesita ningún software. Podés usarlo si te gusta, puedes usar Project, puedes usar Excel, puedes usar el que vos quieras, ¿no? Pero no se necesita. El Lean no está vinculado a un software ni tiene que ver con la utilización o implementación de un software. Es una filosofía, es una manera de pensar si el proceso de producción en función de una serie de principios que eran un poquito los que traté de contarles hace un ratito. Capaz la palabra filosofía asusta un poco, porque uno piensa en Aristóteles o Platón o Heidegger, no sé. Acá, en un ambiente más empresarial, podríamos decir que filosofía es una forma de ver las cosas, de entender la realidad y de adecuar esa realidad. Entonces, Lean Construction es un marco. En inglés le dieron un framework, un marco que nos da 4 o 5 principios básicos para poder entender lo que pasa. Entonces ahí entra el flujo como concepto, el desperdicio, la variabilidad, la incertidumbre, etc. A partir de esas definiciones se ha armado, no nosotros, pero hemos armado un marco teórico desde el cual gestionar. No hace falta software, ahí no sé, Bruno, si tenés la herramienta para trabajar en Last Planner, que son los post-it. Sí, los famosos post-it se han hecho ricos gracias a las Planner, entre otras cosas. Hoy, con esto del distanciamiento social, empiezan a ser buenas algunas herramientas informáticas, porque trabajamos a distancia, donde ya capaz el implementador no puede ir siempre a la obra. Hay varias opciones, Guillermo, no sé el apellido, dice que quiere consultar. Si estás por ahí y quieres prender el micrófono. Guillermo, no te estamos escuchando, ¿eh? Sí, no sé si está hablando. Mientras seguimos, pregunta Pablo, que antes no se le escuchaba, ¿hay un mínimo de metros cuadrados para implementar Lean, Bruno? Y el mínimo serían 2. Claro, para que tenga algún chiste. Sí, para que no sea 1. No hay un mínimo de metros cuadrados, digamos. Claramente, volvemos un poquito a lo que decías recién. Esto es una manera de pensar, de entender el proceso de producción. A ver, lo podés pensar desde cómo vas a hormigonar una platea de 1000 metros cúbicos o a cómo vas a colocar los revestimientos de un toilet que tiene 1 metro cuadrado, más o menos. Digamos, no tiene que ver con la superficie, ni tiene que ver con cómo nosotros entendemos el proceso, cómo analizamos, cómo diseñamos y cómo de alguna manera llevamos adelante el proceso de producción. ¿Sí? No hay un mínimo para dar una respuesta a la consulta. Perfecto. Pregunta Andrea, ¿cuál es la mejor manera de involucrar a los contratistas o subcontratistas para que formen parte de la implementación? Bueno, la manera es invitándolos a que se sumen, ¿sí? Empezar a generar estas reuniones y que de alguna manera, lo que siempre digo es, ellos tienen que, obviamente al principio es difícil, ¿sí? No es que vas a arrancar el día 1 con todos alineados, es un proceso en el cual se te van a ir alineados. Hay algunos tips, bien, por ejemplo, si planteas hacer una reunión semanal, definir muy bien el día, el horario y la duración. Esa duración debe ser corta, no puede ser de más de 1 hora, vos no podés sacarle mucho más de 1 hora a un capataz, a un subcontrato, lo que fuese. Respetar el día, respetar el horario, respetar el tiempo de duración y sostenerlo en el tiempo, no suspenderlo por nada. Cuando empiecen a ver
que eso se repite, se repite, se repite, lo van a ir incorporando, como algo habitual. Y después lo otro que pasa con esto es que hay un momento que ellos empiezan a entender que que esta mecánica es beneficiosa para ellos, que son los últimos planificadores justamente los que se benefician de esta reunión. Vuelvo a la idea de respeto, ¿no? Yo sé que no es fácil crear estas relaciones de confianza, es casi un desafío de psicología más que de arquitectura o ingeniería, pero justamente la gente se suma a propuestas como esta en la medida que ve respetados sus intereses. Entonces es una negociación que se va realizando, que la primera va a costar mucho más que la quinta, pero que en la medida que se generan vínculos de confianza, las cosas fluyen. Entonces por eso es muy importante. Esta tarde empezamos el curso de compras, ¿no? Con un equipo muy bueno de docentes, Marcelo de Fiori, Martín Repeto y Patricia Wilensky. Marcelo va a hablar de procesos de adquisición según el Project Management. Martín va a hablar de cómo seleccionar subcontratistas, donde pone entre los criterios todo esto que estamos hablando. Y Patricia va a hablar de cómo negociar. Es una especialista en negociación. Entonces, fíjense cómo desde las compras hasta el Lean Construction, el factor humano siempre está presente. Dice Pablo que no está de acuerdo con que los gremios no les gusta que los controlen, al contrario, hay que ayudarlos. Cuando se dan cuenta te respetan mucho, es la experiencia. Sí, por eso yo digo, el control externo como castigo y control, en general, o sea, la vara funciona menos que en otras épocas. Las negociaciones, donde se gana y gana, el famoso win-win, pero en serio, incluye control, porque es una obra, ¿no? Bueno, yo soy medio fanático de los Simpsons. El día que se dejó de controlar, se vino abajo todo. Entonces, estamos trabajando en serio y hay que controlar. No estoy en contra del control. Estoy en contra de un control meramente externo, en todo caso. Cristian, no sé si la pregunta que querías hacer ya la hiciste y leí mal. Si no, prende el micrófono. Sí, la hice. Gracias. Y era la que quería hacer. Y bueno, cuando me refería a que no le gustan que los controlen, es que digamos, tienen esa forma de ser que siempre están a la defensiva y realmente uno los quiere ayudar porque lo ve por el bien de la obra, o sea, quiere ver la obra materializada y bueno, uno quiere ayudarlo y quiere acompañarlo. El tema es, como vos decías, es la parte humana y demostrarle y que a ellos les llegue ese respeto que uno siente naturalmente porque, bueno, somos personas, ¿no? O sea, en mi caso, naturalmente soy así, yo no me ando por la obra faltándole el respeto a la gente, o maltratando, o hablando mal, o siendo guaso, guarango, evito las malas palabras porque no puedo ser así, o sea, no va conmigo. Cuando mucha gente sí lo hace. Entonces, yo lo decía desde el punto de vista de que, naturalmente, como se sienten con poder, o les dan poder, o tienen ese poder, no quieren que los controlen, no les gusta, hasta que entienden que es una cuestión de respeto mutua. Y sobre todo por el trabajo, ¿no? Exactamente, coincido con vos. Muy buena pregunta de Francisco Picchio, Bruno. Supongo que existe un líder para implementar. En una empresa constructora, generalmente, ¿quién sería esa persona? A ver, en las empresas constructoras suele haber un referente interno, ¿sí? Que tiene que ser quien de alguna manera alce la bandera del cambio, ¿sí? Porque una implementación Lean a nivel empresa requiere de cambios importantes en la manera en la cual se llevan adelante los trabajos, ¿sí? Y debe haber un referente interno, la empresa decidirá quién es ese referente interno que de alguna Este manera va... procedimiento se lleva a cabo con la boquilla cóncava. Le quedó prendido el micrófono. Sí, les decía el tema este del referente interno, como para que de alguna manera traccione y sea quien lleve adelante este proceso. Claramente esto debe ser acompañado siempre, y esto lo repetimos muchísimo, por
por la gerencia, por la dirección de la empresa. Cuando hablamos de empresas constructoras, ¿no? Debe estar acompañado por todos como para que, si bien sea este referente el que lo lleva adelante, esté acompañado por la dirección. Muy bien. Después hay un nivel más bajo, probablemente, Bruno, que es el del jefe de obra, que no es un mero receptor de la implementación, sino tiene que ser un jugador activo, ¿no? Totalmente. Sí. Ya cuando bajase a ese nivel, digamos, en la obra, ¿sí? Va a ser seguramente el jefe de obra. Pero yo siempre digo que cuando ya llegase a ese nivel, por ahí suele ser más fácil. No las primeras veces, pero después ya todos empiezan a entender muy bien que la implementación, esta nueva manera de gestionar, los beneficia a todos. Y cuando un subcontrato, un capataz, un jefe de producción, un sobrestante o mismo el jefe de obra, empieza a leer muy rápido, porque tienen mucha capacidad para leer rápidamente, que esto mejora su día a día, mejora la producción, van a tener mayor certificación, etcétera, etcétera, ¿sí? Claramente se alinean con lo que es el Lean. Un poco lo mismo pasa a ver, no diría con el gremio, pero sí, yo la sensación que tengo es que nunca el control, nosotros lo que hemos hecho, volviendo por un pequeño paréntesis con esto del gremio, nosotros lo que hacíamos mucho era explicar muy bien cómo era el control que íbamos a llevar adelante, ¿sí? Y una vez que lo entendían, todos estaban alineados y decían, che, esto está buenísimo, que nos controlen de esta manera está bueno, porque lo que nos va a hacer es que la próxima vez sea mejor, digamos. No es que controlamos con el objetivo de contarle las costillas a nadie. Controlamos, porque sí controlamos, con el objetivo de decir, a ver, ¿dónde tenemos problemas para solucionarlos y que la próxima vez el trabajo salga mejor? Dice Lidia, la eficiencia y colaboración del trabajo en obra depende exclusivamente de la actitud del director de obra para con el equipo de trabajo. No sé, Lidia, si hacer referencia solo a la figura real / jurídica del director de obra, o en un sentido amplio, incluyendo jefe de obra, si hablas desde la empresa constructora. ¿No vieron que a veces se mezclan un poco los papeles del director y del jefe? Pero sí, claramente, el líder, sea en nombre del comitente o en nombre de la constructora, es quien tiene que generar un equipo de trabajo. Mi nombre es Lidia Angélica Weisman, mi trabajo en la obra es de más de 20 años, tanto como estudiante como profesional, me indica lo expresado con anterioridad, que es esto que leí recién. ¿El cliente tiene representación en las reuniones, Guille? Pregunta Guillermo, Bruno. ¿El cliente tiene representación en las reuniones? ¿La puede tener o no? Eso va a ser una decisión que va a tener que tomar la obra, la empresa, ¿sí? A mí me gusta que la tenga, porque en esas reuniones muchas veces las restricciones, las trabas, ¿sí? Están vinculadas o tienen que ver con cuestiones que el cliente, y más hoy en día, donde los clientes participan del proceso productivo. Si fuese un cliente que no participa en nada, donde ya definió todo y la obra la hace la constructora y dentro de 10 meses se la entrega al cliente, diría que no. Pero hoy en día los clientes, ¿sí?, participan activamente del proceso productivo porque por ahí son proveedores de insumos, de materiales, distintas situaciones en las cuales vos decís, bueno, si un insumo me lo va a proveer el proveedor, el cliente, perdón, yo necesito que el cliente esté sentado en la reunión, porque es el que me va a definir cuándo eso va a estar llegando a obra. Y yo necesito saber cuándo certeramente lo voy a tener en la obra para poder planificar el resto de todas las tareas que están vinculadas a esa y al resto de las acciones que se llevan en la obra. Conclusión, depende, a veces sí, a veces no, depende la injerencia que tenga en el proceso productivo el cliente. Exactamente. Y ahí, bueno, puede ser que el cliente esté representado.
no esté También, el exactamente. dueño, sino que esté quien lo representa profesionalmente. Sí. Vuelvo a la Agencia de idea obra. del clásico director de obra, del clásico inspector de obra en una obra pública, o de esta figura medio novedosa del gerenciador. Como es el que paga y es el que va a decir, sí, voy a pagar eso y voy a comprar y te va a tener los materiales, la voz debiera estar de alguna manera, porque si no, sin ese flujo importante, no, la cosa no anda. O sea, una obra sin plata no avanza. Francisco pregunta algo muy interesante. Él trabaja en obras viales. Esperen que se me corrió el chat. Trabaja como jefe de obra en una obra de 150 kilómetros de longitud. ¿Hay alguna manera de implementar esta filosofía de trabajo cuando las distancias físicas son tan grandes, tanto en la obra como con las oficinas centrales de la empresa? A ver, sí, es un desafío interesante. Nosotros justamente, a ver, hace 8 meses te hubiese dicho no, no hay manera. Hoy, pandemia mediante, te diría que tenemos ya muchísima experiencia en generar este tipo de reuniones que antes eran claramente presenciales, ¿sí? Definitivamente eran presenciales, en generarlas de forma virtual y toda esa alquimia que se producía en función de la mesa en la cual estábamos sentados y cómo ese equipo iba resolviendo de manera muy, muy horizontal, porque esto es muy interesante. Nosotros somos muy, muy fanáticos de generar estos equipos sumamente horizontales, pero hoy en día sí tenemos distintas maneras, un poco Sebas lo decía recién, existen distintas herramientas para llevar adelante estas reuniones de manera virtual, básicamente, ¿sí? Entonces, hoy en día, bueno, dada la coyuntura, la llevamos adelante así. Después, eso con la distancia, pero cuando la obra es tan larga en su longitud, Bruno, en vez de alta, en vez de construir hacia arriba, construís hacia un costado. Podés aplicar Lean, porque el proceso productivo también lo vas haciendo por etapas. Sí. Me había quedado esa parte. Eso no cambia nada, digamos, no. Sí. Un poco lo que preguntábamos antes, si es una torre de 50 pisos o si es una casa en un barrio cerrado, digamos, los conceptos Lean son exactamente iguales, son los mismos. Y si es una obra vial, es lo mismo. Yo interpreté la pregunta como diciendo, estamos todos muy separados, ¿cómo hacemos para llevar adelante la reunión? Claro, esa fue una parte, y la otra que yo entendí, al menos, sino que nos corrija el colega que la hizo o que aclare más, era, en una obra que es larga en cuanto a longitud, ¿puedo implementar Lean como filosofía de trabajo? Sí, decimos que sí. De hecho, en una de esas, corregime, Bruno, en una obra vial son menos los procesos que entran en juego que en una obra de arquitectura que tiene múltiples disciplinas. Sí, son menos, claramente. Por lo tanto, es más fácil en una de esas tenerlos controlados, en el sentido de tenerlos estudiados y saber cuánto tiempo lleva cada uno, y son menos cosas estudiadas. Sí, a ver, yo siempre digo, me ha tocado hacer obras viales y son menos procesos, pero de mucho peso cada proceso, ¿sí? Entonces, no es fácil moverlos, son realmente poquitos, pero que si tuviste un problema en alguno, es un problema muy, muy importante. Lo que sí tienen las obras viales es muchísima menos mano de obra, y la mano de obra claramente es una variable muy importante a la hora de pensar cualquier proceso de producción. Son obras que tienen mucha más participación de máquina que de mano de obra. Distinto si yo te digo, mira, estoy haciendo una vivienda donde de máquina tengo un trompito por ahí, o pocas máquinas, moladoras. La obra vial tiene esas características. Es muy, muy interesante pensar los procesos productivos en las obras viales. Tomás nos cuenta una experiencia propia que me parece que es muy interesante y que vos, Bruno, incluso podés sugerir alguna mejora. Dice que es jefe de obra y en las reuniones que las tiene siempre con el cliente de modo semanal,
para procesos de avance, y esta línea la baja a sus capataces para sumarlos al avance planeado. Esta herramienta la están llevando a cabo hace un año y les da un buen resultado. ¿Qué podrías comentar sobre esta experiencia? ¿Qué podrías sugerir, Bruno? A ver, déjame que lo estoy leyendo, dame un segundo. A ver, yo por lo que entiendo, él lleva la reunión con el cliente y baja línea, digamos, a los mandos medios. Yo lo invitaría a que a esa reunión incorpore a esas personas. Hay que conocer el detalle, Laura. La verdad que yo se lo estoy diciendo desde la teoría, pero lo que nosotros siempre intentamos es que la persona que va a ejecutar la tarea esté sentada, tenga una silla en esa mesa, ¿sí? Porque es la persona que nosotros queremos que se compromete, que nos diga, si esto va a pasar el jueves que viene, ¿lo vas a terminar para el jueves que viene? Sentate y decime que lo vas a hacer. Si no lo vas a terminar el jueves y lo vas a terminar el viernes, decime, no, ¿sabe qué? Yo no termino el jueves, voy a terminar el viernes. Bueno, bien. Veremos si hay alguna posibilidad de adelantarlo o de no adelantarlo y cuáles son las causas por las cuales eso está ocurriendo. Pues yo lo invitaría a que sume, digamos, a los mandos medios. En teoría, habría que conocer muy bien la obra, Sebastián. Tendría que tener el detalle fino de el tipo de obra, quiénes son, cuántos son, dónde está, si la reunión la hacen la obra, si la reunión la hacen en Buenos Aires, si la obra en realidad queda a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Hay detalles a entender. Pero en líneas generales, que sume a todos este proceso de toma de decisiones. Ahí suma Tomás diciéndonos que lo ha intentado, que encuentra cierta vergüenza por parte de los capataces de participar, lo cual es esperable, y la vergüenza se baja con práctica, ¿no? Así como cuando nos tiraban, nos hacían recitar poesías en la escuela. De esa manera uno va perdiendo la vergüenza, pero claramente este proceso de generar confianza y relaciones fructíferas tiene que sumar a todos. Y en general el capataz, el maestro de obra, es el que sabe si va a hacer algo o no lo va a poder hacer, entonces tu opinión es muy, muy importante. Ahí sí, nos aclara que es de México, me da cuenta por el uso de la palabra pena. Acá en Argentina lo usamos distinto, Tomás, pero hice la traducción de mexicano-argentino. Bien, estamos en horario 10 y 12 AM acá en Buenos Aires y en Argentina. Habíamos dicho hasta las 10. Bruno, 2 reflexiones finales. Espera, que hay una pregunta de Rubén que está buena. Para estructuras más grandes, está en un proyecto hidroeléctrico. Tremendo proyecto, me imagino. ¿Nos manejamos con los mandos medios o se hacen varias reuniones para llegar a todos? No, se hacen varias reuniones. Digamos, si la obra es muy grande, no vas a poder hacer una reunión en la cual estén todos, digamos. Es habitual. Nosotros lo que hacemos cuando la obra es grande, tratamos de hacer varias reuniones una tras la otra, pegadas, ¿sí? Porque es probable que te encuentres con que una persona, ¿sí?, vaya a tener que estar en más de una reunión. Entonces, y hay que hacerlas muy cortas, ir muy rápido al hueso. Son reuniones solo de planificación, donde vas al hueso rápidamente y liberás y terminás esa reunión rápidamente. Son reuniones de planificación y esto ya entra en el detalle, ¿no? Pero son reuniones donde no se ve ningún tema técnico, no se ve nada que no tenga que ver con las 4 semanas vista que nosotros estamos teniendo enfrente nuestros, ¿eh? Pero sí, se hacen en distintas, si la obra es muy grande, no puedes meter 25 personas. Si hay obras que requerirían una reunión de 25 personas, entonces es probable que ya, bueno, o hago 2 de 12 o veo cómo las armo. Muy bien, estamos en horario, como decía antes. Nos preguntan si va a estar subido esto a YouTube. Sí, probablemente durante el día de hoy, a más tardar mañana, Eros va a subirlo al canal de YouTube, un poquito editado siempre con la tapa y el final. Recuerden, para los que quieran profundizar, que en noviembre, si no me equivoco, el 4 de noviembre, tenemos ya un curso un poco más extenso, no con ejemplos, sino con práctica concreta y con los conceptos paso a paso para poder incorporarlos. Así que quedan
naturalmente, como siempre, invitados a acompañarnos en esa actividad. Muchas gracias, Bruno, por tu participación, por tus palabras, y gracias a todos por habernos acompañado. Perfecto. Adiós, gracias a todos. Chau, Eros. Chao Seba, chao Bruno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.